Muy buenas a todos y bienvenidos una vez más a casasdeapuestas.com. Estamos en 2023, ya casi en 2024 y por supuesto todavía hay gente que está comenzando a apostar. Los comienzos son sencillos, apuesto a la victoria de uno, a los corners del otro, tarjeta por allí, etcétera, pero en algún momento de nuestra andadura nos encontramos con el hándicap asiático y ahí es donde nos explota completamente la cabeza. Así que en este vídeo te voy a explicar de forma muy sencilla qué es, en qué consiste y cómo funciona el hándicap asiático. Este va a ser un vídeo que va a ir directo al grano y va a tener muchos ejemplos para que no os perdáis absolutamente nada de cómo entender el hándicap asiático. Vamos a comenzar por el principio. ¿Qué es el hándicap asiático? Es un mercado dentro de las apuestas deportivas donde se da una ventaja o una desventaja a uno de los participantes del evento. Normalmente cuando apostamos a la victoria de un equipo o de un jugador, apostamos simplemente a que va a ganar el partido, pero gracias al hándicap asiático podemos otorgarle una ventaja, la cuota será más baja, o una desventaja donde la cuota será más alta a cualquiera de los participantes. No hay duda que el hándicap asiático es uno de los mercados más difíciles de entender. Te metes en cualquier grupo de tipster, en cualquier grupo de apuestas y te dice alguien que va a apostar al hándicap asiático menos 1,75 y se te queda la cara de póker. Es completamente normal, pero creedme que después de este vídeo lo vais a pillar todo a la perfección. Vamos a comenzar con los tres tipos de hándicap asiáticos, al menos a mí me gusta diferenciarlos en tres tipos, que son los siguientes. Primero tenemos los medios, que son los que acaban en 0,5, menos 0,5, más 1,5, menos 2,5, etcétera, son los más fáciles de entender. Luego tenemos los enteros, menos 1, más 2, menos 2, más 3, lo que acaban siempre en números enteros, y los mixtos, que aquí es donde se complica un poquito la cosa, más 0,75, menos 0,25, menos 1,25, más 2,75, ese tipo de hándicap asiático que bien acaba en punto 25 o bien acaba en punto 75. Sí, sé perfectamente que todo esto suena ahora mismo a chino, pero espérate un par de minutos. Una cosa muy importante a tener en cuenta es que el hándicap asiático es un mercado multideporte. Puedes apostar en hándicap asiático en baloncesto, por ejemplo, en hándicap asiático de puntos de jugador, en golf, en hándicap asiático de golpes de un jugador respecto a otro, en fútbol, en goles, en corners, en tarjetas, en cualquier tipo de mercado. Es un mercado multideporte. Dicho esto, vamos con la chicha, vamos al kit de la cuestión y vamos a comenzar con los hándicap asiáticos, que son más sencillitos de entender. Los hándicap asiáticos medios, los que acaban en punto 5. ¿Por qué son los más fáciles de entender? Porque solo tienen dos posibles resultados. Ahora vamos a ver a continuación que los mixtos y los enteros tienen más de dos posibles resultados. Vamos a comenzar con esto y la mejor forma de hacerlo es mediante ejemplo. Y para eso tenemos por aquí un equipo A y un equipo B. He puesto equipo A y equipo B para no poner escudos porque al final todo esto es multideporte, pero para estos ejemplos vamos a utilizar el fútbol, que creo que es algo que más o menos todos conocemos. Vamos a imaginar que un partido de fútbol, no vamos a imaginar, todos los partidos de fútbol comienzan 0-0 y vamos a imaginar que nosotros hemos realizado una apuesta al equipo local poniéndole una desventaja de 1,5 goles, es decir, hemos apostado al hándicap asiático menos 1,5. ¿Qué significa esto tan loco de una desventaja de menos 1,5, de un hándicap asiático negativo de 1,5? Básicamente significa que el equipo local virtualmente, porque es algo que no puede pasar en la vida real, ningún partido de fútbol empieza menos 1,5 a 0 goles, pero virtualmente el equipo local comienza con 1,5 goles de desventaja. El 0,5 simplemente se utiliza para diferenciar entre menos 2 y menos 1, porque ahora vamos a entrar en esos detalles y vamos a ver que es importante. Así que imagínate que el partido comienza virtualmente donde el equipo local está perdiendo menos 1,5 goles a 0. ¿Qué tiene que pasar para que yo me lleve esa apuesta? Pues obviamente el equipo local debe ganar al menos por 2 goles de diferencia. Si el partido acaba 0-0 virtualmente, para mi apuesta el partido ha finalizado menos 1,5 a 0 y por lo tanto el equipo local no ha ganado. Si el partido finaliza
empieza 1-0, por ejemplo, significa que virtualmente para mi apuesta menos 1,5 a 0 más 1 sería que el partido ha finalizado menos 0,5 a 0, es decir, en mi apuesta virtual, en mi mundo virtual, el equipo local ha perdido y por lo tanto no he ganado la apuesta. Pero si por ejemplo el equipo local ha ganado, ha finalizado el partido y ha ganado por 2 goles o más de diferencia, por ejemplo 2-0, significaría que en mi mundo virtual, en la apuesta que yo he realizado, el partido ha finalizado 0,5 a 0 y por lo tanto el equipo local ha ganado. Es decir, es básicamente crear un marcador virtual con una ventaja o con una desventaja. Por supuesto, este 2-0 sería válido, un 3-1 también sería válido, porque al final del partido ese marcador virtual sería 1,5 a 1 en este caso, que también me haría ganar el partido, estaría por encima el marcador del conjunto local al del conjunto visitante, etcétera. Y por supuesto los handicap asiáticos van variando, pueden ser negativo, una desventaja, pueden ser positivos, una ventaja, y se pueden aplicar tanto al equipo local o al jugador local como al equipo o al jugador visitante. Vamos con otro ejemplo muy sencillo. Imaginemos que hemos apostado al handicap asiático positivo más 0,5 a favor del conjunto del equipo B en este caso. Eso significa que virtualmente el partido empieza 0 a 0,5 a favor del conjunto B. Una pequeña curiosidad, el handicap asiático más 0,5 es exactamente lo mismo que apostar a empate o victoria de ese equipo, de la misma forma que el handicap asiático menos 0,5 es lo mismo que apostar a la victoria de ese equipo. Pero en este caso, con el handicap asiático más 0,5, si el partido finalizase 0-0 sería una apuesta ganadora. ¿Por qué? Porque virtualmente, al no haber habido goles, el marcador virtual ha sido 0 a 0,5 y mi equipo ha ganado. De la misma forma que si el equipo visitante gana por cualquier marcador, también habré ganado la apuesta. En este caso sería 2 más 0,5, virtualmente ese marcador ha sido de 0 a 2,5, apuesta ganadora para mí. Pero si por el contrario el equipo visitante pierde el partido, ya sea por un gol o ya sea por varios, ahí mi marcador virtual no va a estar a favor. De hecho, en este caso sería 3 a 2,5 y el equipo visitante por el cual yo he apostado no habría conseguido virtualmente, por así decirlo, llevarse el gato al agua. Pero bueno, ¿y para qué voy a utilizar los handicap asiáticos? Pues por la sencilla razón de las cuotas. Cuando tú le das una desventaja a un equipo, cuanto mayor sea la desventaja, mayor es la cuota que te ofrecen las casas de apuestas, y cuanto mayor sea la ventaja, menor es la cuota que te ofrece la casa de apuestas. Pongo aquí un ejemplo que tenemos en pantalla. El handicap asiático del local menos 0,5 se paga a cuota 1,33. Hemos dicho anteriormente que el handicap asiático menos 0,5, si hacéis ese ejercicio práctico que hemos hecho anteriormente, es lo mismo que la victoria simple, es decir, la victoria simple se paga a 1,33, pero el handicap asiático menos 1,5, es decir, que el conjunto local gane al menos por 2 goles de diferencia, se paga a 2,05, es una cuota mucho más elevada. Todo lo contrario en el lado rival, por ejemplo, el empate o victoria visitante se paga a cuota 3,30, pero que el equipo pierde, al menos pierde de un gol de diferencia, empata o gana, se paga una cuota 1,87, porque le hemos dado una ventaja de un gol de diferencia con ese handicap asiático positivo de más 1,5. Cuanto mayor sea la ventaja, menor será la cuota, cuanto mayor sea la desventaja, mayor será la cuota. Ya habéis visto que el handicap asiático de medios no es tan difícil de entender. Al final todo se reduce a poner un marcador virtual en tu cabeza, sumar y restar la ventaja o desventaja que se le haya puesto. Vamos ahora con el handicap asiático de enteros, que tiene la particularidad de que ya no hay 2 resultados posibles, hay 3, porque se introduce la opción, la posibilidad de tener una apuesta nula. ¿Qué es eso de una apuesta nula? Lo vamos a ver a continuación y, como siempre, lo mejor es explicarlo a través de un ejemplo. Imaginemos que tenemos el equipo A, el equipo B y hemos apostado a una desventaja del equipo local de menos 2, es decir, como que virtualmente comenzase el partido perdiendo menos 2-0. ¿Qué tiene que pasar para que yo gane ese partido? Para que yo gane mi apuesta en este caso. Si empieza menos 2-0, debe ganar el equipo local al menos por 3
3 goles de diferencia. Si gana por 1, por 0, empata o pierde, mi apuesta será fallida. Pero ¿qué pasa si gana exactamente con 2 goles de diferencia? Imagínate que el partido empieza 0-0. En este caso, mi marcador virtual es -2-0. Mi apuesta en este momento estaría perdida. ¿Qué pasa, por ejemplo, si el partido finaliza 4-1? Si restamos nuestra desventaja que le hemos puesto, sería que virtualmente el partido ha finalizado 2-1. Por lo tanto, el equipo local por el cual yo he apostado se ha llevado el gato al agua, ha conseguido los 3 puntos, por lo tanto ha ganado y mi apuesta es un acierto. Pero claro, puede darse el caso de que el partido finalice 2-0, 3-1, 4-2, es decir, que el conjunto local gane exactamente por 2 goles de diferencia, y gracias al handicap asiático entero, lo que ocurre en esta ocasión es que la apuesta se declara como nula. ¿Y qué pasa cuando la apuesta se declara como nula? Simplemente se te devuelve el dinero invertido. Si por ejemplo has invertido 10 euros al handicap asiático -2, si tu equipo gana de 3 goles o más, te vas a llevar el dinero, el beneficio dependiendo de la cuota. Si gana de 2, se te van a devolver los 10 euros, y si empata, pierde o gana de 1, perderás los 10 euros que inicialmente has invertido. Se introduce la opción de una apuesta nula. Vamos a imaginar que apostamos nuevamente por el equipo local, que es muy desfavorable. Vamos a imaginar que es un equipo de la tercera división cuya cuota victoria está excesivamente alta, frente a un equipo élite que sería el conjunto B. Por lo tanto, la victoria local va a estar una cuota excesivamente alta. Yo voy a utilizar un handicap asiático, le voy a dar una ventaja en goles de 4 goles. ¿Qué pasaría, por ejemplo, si el conjunto local o si el partido finaliza 0-4? En mi marcador virtual, ese partido ha finalizado 4-4, por lo tanto ha sido un empate y por lo tanto la apuesta se declara como nula. Además, hay otra variante que normalmente confunde a muchos nuevos apostadores, que es el handicap asiático +0 o -0, es lo mismo exactamente y funciona realmente de la misma forma. Un handicap asiático +0, por ejemplo, a favor del conjunto visitante, significa que yo he apostado a la victoria del conjunto visitante con una ventaja de 0 goles. ¿Qué pasa si el partido acaba 0-0? Pues que es una apuesta nula, porque mi marcador virtual, al ser igual que el marcador en la vida real, ha sido un empate y por lo tanto se me devuelve el dinero. Realmente el handicap asiático +0 es lo mismo que empate, apuesta no válida. Son dos mercados distintos, pero realmente es la misma apuesta, de la misma forma que el handicap asiático +0,5 es lo mismo que el empate o victoria, y de la misma forma que el handicap asiático -0,5 es lo mismo que la victoria simple. Y por último tenemos el que es más complicado de entender de todos los handicap asiáticos, que son los mixtos. Y no es complicado de entender porque sea complejo, es complicado de entender porque normalmente no se explica bien. Es el más complejo de entender, pero es que básicamente es una mezcla de los dos anteriores, de los medios y de los enteros. Y de esta forma lo vais a entender perfectamente. ¿Qué es un handicap asiático mixto? Son aquellos que acaban en .25 o en .75. Es un handicap asiático mixto y por tanto se divide su apuesta en dos iguales, cada una a un handicap, simplemente que por nomenclatura se utiliza el .25 o el .75. ¿Qué significa esto? Imaginemos que yo he apostado 10 euros al handicap asiático -1,75. Esto es exactamente lo mismo que haber apostado 5 euros al handicap asiático -1,5 y 5 euros al handicap asiático -2, pero en vez de poner 5 euros al -1,5, 5 euros al -2, todo eso se reduce en 10 euros al -1,75, que es la media entre 1,5 y -2. Es decir, es dividir tu apuesta en dos mitades, cada una de ellas a un handicap. Os pongo otro ejemplo: 10 euros al handicap asiático +0,25. Es lo mismo que apostar 5 euros al handicap asiático +0 y apostar 5 euros al handicap asiático +0,5. Es exactamente lo mismo. Vamos a ir de nuevo con algunos ejemplos que creo que es la forma más fácil de entenderlo. Vamos a imaginar que apostamos a la victoria del conjunto participante local, pero le metemos una desventaja de -2,25 goles en este caso. ¿Qué tiene que pasar para que nosotros nos llevemos la apuesta? Obviamente, si el equipo local gana de 3, 4, 5, 6 goles, obviamente nos lo vamos a llevar porque la desventaja es menor a la cantidad de goles que ha marcado. Pero hay una franja ahí algo más conflictiva, como por ejemplo, ¿qué pasaría si el equipo local gana 2-0? Vamos a hacer el mismo ejercicio que hemos hecho anteriormente: un handicap asiático -2,5
2,5 es lo mismo que apostar la mitad al handicap asiático menos 2 y apostar la mitad al handicap asiático menos 2,5. Por lo tanto, en la parte inferior derecha vamos a ver el resultado. Si apostásemos 10 euros independientemente de la cuota, 5 euros del handicap asiático menos 2 se devuelven, porque digamos que esa desventaja de menos 2 se habría suplido con la victoria por 2 goles exactamente. En ese marcador virtual al final habría sido un marcador final de 0-0, 2 de ventaja menos 2 de desventaja más 2 que ha marcado sería 0-0, y con la otra mitad que corresponde al handicap asiático menos 2,5 sería una apuesta perdida, porque el handicap asiático menos 2,5 más los 2 goles que hemos marcado en nuestro marcador virtual, el marcador final sería menos 0,5-0, y por lo tanto el equipo local, que es por el que hemos apostado, no se habría hecho con la victoria. Por lo tanto, apuesta perdida. Vamos a imaginar que el marcador, en vez de ser 2-0, es 4-1 en este caso. En este caso hemos ganado las dos mitades. El menos 2 lo suprimos perfectamente porque nuestro marcador virtual final sería de 2-1, y la mitad correspondiente al menos 2,5 también sería un éxito porque el marcador virtual final sería de 1,5-1 goles. Por lo tanto, en ambos casos el conjunto local se ha hecho con la victoria y ganamos las dos mitades de la apuesta, o lo que es lo mismo, la apuesta al completo. Vamos a poner un último ejemplo. Vamos a imaginar que apostamos con una desventaja a una victoria del conjunto local, pero metiendo una desventaja de menos 0,75. Imaginemos que el partido finaliza 1-0. Recordad, menos 0,75 lo dividimos en dos partes, es lo mismo que apostar la mitad al menos 0,5 y la mitad al menos 1. La mitad al menos 1 sería nula en este caso, porque si hemos metido una desventaja de menos 1 más el 1 que hemos marcado, ese marcador virtual sería de 0-0, y en este caso sería un empate, una apuesta nula. Y la mitad del menos 0,5 en este caso sí la habríamos ganado, porque menos 0,5 más 1 sería un marcador final virtual de 0,5-0, y por lo tanto habríamos ganado esa apuesta. ¿Y cómo se resuelve todo esto? Pues los 5 euros de la mitad se devuelven, en este caso se te devuelven 5 euros, y los otros 5 euros se multiplican por la cuota de la apuesta en cuestión. Imaginemos que la cuota era 2, por ejemplo, pues ahí te ganarías otros 5 euros. Los 5 euros que has apostado la mitad por 2 serían esos 5 euros de beneficios. Más o menos así como funciona, simplemente dividir entre 2. Un último ejemplo con handicap asiático positivo, en este caso a favor del conjunto B. ¿Qué pasaría si apostamos al conjunto B, a la victoria del conjunto B, con una ventaja de 1,75 goles? Volvemos a hacer el mismo ejercicio, repartimos la mitad de nuestra apuesta en las dos variantes, la mitad al más 1,5 y la mitad al handicap asiático más 2. En este caso de 0-0, evidentemente, si tenemos una ventaja ya sea de más 1,5 o de más 2, ganaríamos en ambos casos. Si el equipo B pierde de un solo gol, también ganaríamos ambas mitades. Ganaríamos el más 1,5 porque sería finalizar virtualmente 1-1,5, y también ganaríamos la otra mitad porque sería virtualmente finalizar 1-2. Pero ¿qué pasa, por ejemplo, si el equipo local gana 2-0, o lo que es lo mismo, el equipo visitante pierde 2-0? En este caso, la mitad del 1,5 se pierde porque el marcador final virtual sería 2-1,5, y la mitad del handicap asiático más 2 se devuelve. Sería una apuesta nula porque el marcador virtual final sería de 2-2. Así que nada, hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que todos estos ejemplos y todas estas explicaciones os hayan sido de ayuda. Cualquier duda siempre tenéis la sección de comentarios para lo que estiméis oportuno, y poco más. Un saludo y hasta luego.